Un millonario paranoico humilló a la mujer de la limpieza para desenmascararla. El verdadero terror comenzó cuando ella, en lugar de llorar, le sonrió. Prepárate para descubrir cómo la humildad se convirtió en el arma de la venganza más fría y calculada que jamás hayas visto. Elena Soto no caminaba por los pasillos de Valbuena Capital, se deslizaba. Sus movimientos eran una sinfonía de eficiencia silenciosa, una coreografía perfectamente estudiada para ocupar el mínimo espacio visual y auditivo. Con su uniforme gris impecable, tan anónimo como el acero cepillado de los ascensores, y su cabello recogido en un moño severo, no era una persona, sino una función. Era la mujer que limpiaba, una pieza más del mobiliario corporativo, tan notoria como una lámpara de techo o una papelera de diseño. Pero bajo esa fachada de sumisión y servicio ardía un intelecto forjado en el fuego del espionaje corporativo y templado por el hielo de una traición que le había costado todo. Para ella, la Torre Valbuena no era un lugar de trabajo, era un campo de batalla. Cada pasada de su paño de microfibra sobre las inmaculadas superficies de cristal era un acto de reconocimiento táctil. Cada bolsa de basura que cambiaba en las oficinas de los ejecutivos era una oportunidad de recolección de datos, un tesoro de notas desechadas y recibos olvidados. Hacía exactamente 6 meses que había cruzado por primera vez las puertas de aquel monumento al ego de un solo hombre. 6 meses para convertirse en su fantasma más íntimo, en el testigo invisible de su pulso diario. En ese tiempo había aprendido a leer el edificio no por sus informes financieros, sino por sus desechos y sus susurros. Conocía el olor del café colombiano que prefería el director de finanzas, una pista sobre sus reuniones matutinas con inversores de esa región. Sabía la marca de antidepresivos que el jefe de recursos humanos escondía en el fondo de su cajón, un indicador de la presión interna que sufría el departamento. Y lo más importante, había descifrado el ritmo cardíaco del imperio. El flujo y reflujo de la información, el verdadero torrente sanguíneo que mantenía viva a una bestia como aquella. Su invisibilidad era su mayor activo, un superpoder en un mundo obsesionado con la presencia y la notoriedad. Los ejecutivos pasaban a su lado discutiendo cifras de millones de dólares, completamente ajenos a la mujer que sostenía la puerta, la misma que minutos antes había recuperado de una papelera el borrador de su estrategia de negociación. Nadie la miraba, nadie preguntaba su nombre, era solo la chica de la limpieza. Y en esa ceguera voluntaria de los poderosos residía su oportunidad. Ellos veían un uniforme, pero dentro de él se escondía una memoria fotográfica y una capacidad de análisis que rivalizaba con la de cualquier director de la junta. Elena no estaba allí para limpiar la suciedad de sus pisos, sino para exponer la podredumbre que se escondía bajo la brillante fachada de su éxito. Cada día, al terminar su turno, se llevaba consigo algo más que el cansancio, se llevaba secretos, y con cada secreto, la red que tejía alrededor de su objetivo se volvía más fuerte, más tensa, esperando el momento preciso para cerrarse y asfixiar al hombre que le había arrebatado su vida. Alejandro Valbuena no había construido su imperio sobre los cimientos de la confianza, sino sobre los muros de la sospecha. A sus 45 años, era una leyenda en el despiadado mundo del capital privado, un hombre cuya mente no solo veía números, sino patrones y vulnerabilidades. Su éxito no era producto del azar, sino el resultado directo de una paranoia cultivada hasta convertirla en una herramienta de precisión quirúrgica. Su oficina, en el último piso de la torre, no era un espacio de trabajo, era una fortaleza, un monumento a su ego y a su miedo. Los cristales, que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, eran a prueba de sonido y estaban laminados con una película que impedía el espionaje a distancia. La red Wi-Fi era un sistema cerrado, encriptado con protocolos de nivel militar, y la política de escritorio limpio era tan estricta que rayaba en lo patológico.
Para Alejandro, cada dato no protegido era una invitación al desastre, cada conversación casual un riesgo potencial. Toda esa energía, toda esa desconfianza metódica estaba ahora enfocada en su obra magna, el Proyecto Fénix. Era mucho más que un negocio, era su legado. Una adquisición hostil increíblemente compleja de Innovatec, un conglomerado tecnológico rival, cuyo éxito lo consolidaría no solo como un titán financiero, sino como un visionario. Era un acuerdo de miles de millones de dólares, una operación de una delicadeza extrema que dependía del secreto absoluto. Cada cláusula, cada proyección financiera, cada análisis de mercado era un arma en una guerra silenciosa. Y últimamente, Alejandro sentía una comezón en la nuca, esa sensación ancestral de que unos ojos lo observaban desde las sombras. No era una corazonada vaga, sino una alarma fría y familiar. Era el mismo sentimiento que había tenido justo antes de que su antiguo mentor intentara robarle su primer gran fondo, la misma certeza helada que lo asaltó semanas antes de que un competidor casi saboteara su salida a bolsa. Su instinto, afilado por años de traiciones, le gritaba que algo estaba mal. No sabía qué era ni de dónde venía, pero en el mundo de Alejandro Balbuena, la paranoia no era una enfermedad. Era el único anticuerpo que lo había mantenido vivo. Y ahora, ese sistema inmunológico estaba en alerta máxima, buscando una amenaza que aún no tenía rostro, pero cuyo peligro ya podía sentir en el aire enrarecido de su fortaleza de cristal. La primera vez que Alejandro Balbuena notó realmente a Elena Soto no fue por algo que ella hizo, sino por la forma en que observaba. Fue durante una videoconferencia de alta seguridad sobre el Proyecto Fénix. Mientras hablaba, vio por el rabillo del ojo, en el reflejo de la pantalla apagada de un monitor, a la mujer de la limpieza. Se había detenido un instante de más frente a la gran pizarra blanca de la sala de juntas, donde aún quedaban los fantasmas borrados de un complejo diagrama de flujo. No dijo nada, no hizo nada fuera de lo común, simplemente miró. Pero la calidad de su atención era diferente. No era la mirada vacía de un empleado que espera a que termine una reunión para poder limpiar, sino la mirada enfocada e intensa de alguien que lee y comprende. Fue un destello, un segundo, pero para un hombre cuyo instinto de supervivencia dependía de detectar anomalías, fue como una sirena de alarma. A partir de ese día, su paranoia encontró un rostro. Empezó a observarla con la misma intensidad con la que ella lo observaba a él, pero para su creciente frustración, Elena era perfecta, demasiado perfecta. Era eficiente, silenciosa y absolutamente discreta. Su comportamiento era un muro liso, sin una sola grieta por donde pudiera asomarse la sospecha. Así que Alejandro empezó a tenderle trampas, pequeñas pruebas de integridad diseñadas para provocar un error. Un día, durante una reunión crucial, dejó caer accidentalmente un bolígrafo de lujo junto a su silla. El bolígrafo era en realidad una unidad USB encriptada que contenía información confidencial falsa. Elena, que estaba limpiando una mesa cercana, lo recogió con un movimiento fluido, se lo entregó sin mirarlo a los ojos y continuó su trabajo como si nada. La indiferencia profesional la hizo aún más sospechosa. La humillación se convirtió en su siguiente herramienta, un ácido diseñado para corroer su fachada de serenidad. ¿Puedes asegurarte de que incluso tú entiendas que esta área es confidencial?, le espetó un día frente a todo su equipo directivo, señalando una línea roja que había hecho pintar en el suelo de la sala de servidores. Su tono era cortante, su desprecio público. La sala entera contuvo la respiración, esperando una reacción. Pero Elena solo asintió con una sumisión impecable, su rostro una máscara de humildad. «Sí, señor Balbuena», susurró, y se retiró. Cada una de estas pruebas fallidas, cada uno de estos actos de crueldad, solo tenía dos efectos. Por un lado, solidificaban la imagen de Alejandro como un tirano clasista y paranoico ante su propio equipo.
Por otro, convertían a Elena en la víctima silenciosa y digna. Y ese papel, el de la empleada humillada, era el camuflaje perfecto que ella había estado cultivando desde el primer día. Sofía Robles, la directora de operaciones de Valbuena Capital, era el contrapunto perfecto a la paranoia de Alejandro. Donde él veía amenazas, ella veía oportunidades. Donde él construía muros, ella tendía puentes. Brillante, empática y ferozmente leal, Sofía creía que el mayor activo de una empresa era su gente, no sus firewalls. Llevaba semanas observando con creciente incomodidad el trato de Alejandro hacia Elena. Lo que al principio parecían excentricidades de un genio bajo presión, ahora se había convertido en un patrón de acoso cruel y sistemático que envenenaba el ambiente de trabajo. La humillación pública en la sala de servidores fue la gota que colmó el vaso. Esa misma tarde entró en la oficina de Alejandro sin anunciarse. Alejandro, ya basta, le dijo con una calma firme que apenas ocultaba su furia. ¿No te das cuenta de cómo te ves? ¿Estás acosando a una empleada que solo hace su trabajo de manera impecable? Tu obsesión está afectando la moral de todo el equipo. La gente te tiene miedo. Las palabras de Sofía, en lugar de calmarlo, lo enfurecieron. La moral no vale nada si nos roban el proyecto Fénix, rugió, golpeando la mesa. Esa mujer es un fantasma. Su historial es una página en blanco. No tiene presencia en redes sociales. Sus referencias son imposibles de verificar. No es real, Sofía. No lo entiendes. Su arrebato, lejos de convencerla, solo confirmó sus peores temores. Alejandro estaba perdiendo el control, devorado por sus propios demonios. Movida por un profundo sentido de la justicia, Sofía tomó una decisión. Si Alejandro no iba a tratar a Elena con la dignidad que merecía, ella lo haría. Empezó a buscarla activamente por los pasillos, a saludarla con una sonrisa cálida, a preguntarle por su día. ¿Todo bien, Elena? Si alguna vez necesitas algo, no dudes en decírmelo. Para Elena, estas pequeñas interacciones eran oro puro. Cada gesto de amabilidad de Sofía era una pieza más en su tablero. Sin saberlo, la compasión de la directora de operaciones se estaba convirtiendo en la herramienta más afilada de Elena. La confianza de Sofía le daría acceso a áreas y conversaciones que de otro modo serían imposibles. La convertiría en una víctima creíble a los ojos de todos. Le proporcionaría el escudo humano perfecto para el momento en que decidiera dar su golpe final. La trampa, que antes era solo un plan en la mente de Elena, ahora se estaba cerrando, y la mano que la accionaba era irónicamente la de la única persona en todo el edificio que solo quería hacer el bien. La crisis estalló un martes por la mañana, con la brutalidad de un rayo en un cielo despejado. Una oferta competidora por Innovatec, quirúrgicamente precisa y anticipándose a cada uno de los movimientos confidenciales de Valbuena Capital, apareció de la nada en los titulares financieros. Era una oferta tan bien informada, tan devastadoramente precisa, que solo podía provenir de una fuente, una filtración interna, un topo. La paranoia latente de Alejandro Valbuena cristalizó en una certeza helada que recorrió todo el piso 47 como una onda expansiva. El proyecto Fénix, su legado, estaba a punto de serle arrebatado, y la traición venía de dentro de sus propios muros. Inmediatamente se decretó un bloqueo total de la información. La fortaleza de cristal se convirtió en una prisión. Se convocó a un equipo de élite en ciberseguridad, un grupo de mercenarios digitales cuyo coste diario superaba el PIB de un país pequeño. Descendieron sobre los servidores de Valbuena Capital como una plaga de langostas, sus rostros iluminados por el resplandor azul de las pantallas mientras rastreaban cada correo electrónico, cada llamada encriptada, cada byte de datos que entraba o salía de la red. La atmósfera en la oficina, antes cargada de ambición, se volvió asfixiante. La confianza, el bien más preciado y frágil, se evaporó en cuestión de horas.
Cada mirada era una acusación, cada conversación en voz baja un motivo de sospecha. Los ejecutivos que ayer compartían cafés hoy se evitaban en los pasillos, sus mentes envenenadas por el miedo a ser el siguiente investigado. Después de 48 horas de análisis forense digital sin descanso, el veredicto fue demoledor. No encontraron nada. Ni una sola brecha de seguridad, ni un solo archivo adjunto sospechoso, ni una sola conexión no autorizada. El topo, quien quiera que fuese, era un profesional, un fantasma tan hábil y escurridizo como la propia Elena Soto. La frustración de Alejandro se convirtió en una furia fría y controlada. El imperio que había construido para ser inexpugnable estaba sangrando información vital por una herida invisible que nadie podía encontrar. Y mientras el pánico se apoderaba de los hombres y mujeres de la empresa, Elena continuaba su rutina con una calma imperturbable, puliendo las superficies de cristal que reflejaban sus rostros angustiados, siendo el único punto de serenidad en el ojo de un huracán que ella misma, pieza a pieza, había desatado. Mientras los expertos en ciberseguridad buscaban un rastro digital que no existía, Elena operaba en el mundo analógico, un reino invisible para los centinelas de la era de la información. Su verdadero trabajo comenzaba cuando el de los demás terminaba, en la quietud profunda de la noche, con el único sonido del zumbido de los servidores como banda sonora de su venganza. Se movía por los pisos desiertos con un propósito letal, como una directora de orquesta afinando los instrumentos del caos. La verdad era simple y aterradora. El topo no existía. La filtración era ella, y su método era tan arcaico como brillante, una obra maestra de espionaje humano. Durante meses había utilizado técnicas de ingeniería social perfeccionadas durante años en un mundo mucho más oscuro que el corporativo. Había cultivado pequeñas indiscreciones en empleados de nivel medio, convirtiendo sus descuidos en armas. Un comentario casual escuchado junto a la máquina de café sobre un retraso en la cadena de suministro de Innovatec. Un documento vislumbrado de reojo en el escritorio de un analista antes de ser guardado en su maletín. Fragmentos de conversaciones telefónicas captados mientras vaciaba una papelera. Eran piezas de un mosaico, datos aparentemente inconexos, que solo ella, con su visión panorámica del plan, podía ensamblar en una inteligencia coherente y devastadora. La oferta competidora no provenía de un rival real, era una elaborada ficción, lanzada por una empresa fantasma que ella había creado a través de una red de intermediarios y paraísos fiscales, financiada con los restos de la fortuna que Alejandro Balbuena le había ayudado a perder. Su objetivo no era robar el proyecto Fénix. Eso sería demasiado simple, demasiado burdo. Su meta era mucho más ambiciosa. Estaba creando un problema tan complejo, una crisis tan profunda, que solo una solución, su solución, cuidadosamente fabricada, parecería plausible. No estaba saboteando el edificio desde fuera, estaba reconfigurando su arquitectura interna, ladrillo a ladrillo, para que colapsara sobre sí mismo en el momento preciso. Estaba construyendo el escenario para su acto final, un espectáculo macabro en el que ella no sería la villana, sino la heroína improbable que surgiría de entre los escombros. La reunión del Consejo de Emergencia tenía la atmósfera de un funeral. Alejandro Balbuena, pálido y demacrado, estaba de pie frente a un grupo de rostros pétreos, presentando los hallazgos nulos de su carísimo equipo de ciberseguridad. El proyecto Fénix, su obra cumbre, estaba muerto en el agua, y con él, posiblemente su carrera. Fue en ese preciso instante, en el punto más bajo de la desesperación colectiva, cuando Elena entró en la sala de juntas. Su presencia fue tan silenciosa como siempre, su propósito tan mundano como recoger las tazas de café vacías. Nadie le prestó la más mínima atención. Mientras pasaba por detrás de uno de los analistas junior de seguridad, el carrito de limpieza tropezó accidentalmente con la pata de una silla.
El pequeño sobresalto fue suficiente para que una pila de papeles que llevaba en la parte superior se deslizara y cayera al suelo, esparciéndose en un abanico desordenado. «¡Oh, Dios mío, perdónenme!», exclamó con una voz cargada de pánico y vergüenza. Se arrodilló de inmediato, sus manos temblando visiblemente mientras se apresuraba a recoger los documentos bajo la mirada irritada de los ejecutivos. Fue entonces cuando su mano se detuvo sobre una de las hojas, una lista de los empleados investigados. Sus ojos, abiertos de par en par, se fijaron en un nombre. «Perdón, señor», susurró, su voz apenas un hilo audible dirigido a Alejandro. «No quiero causar problemas, no es mi lugar, pero ese hombre, Javier Osorio». Todos los ojos en la sala se giraron hacia ella. «Lo vi», continuó. Su actuación de mujer aterrorizada era una obra maestra. Hace 2 noches salía muy tarde del edificio. Llevaba una mochila que no era la suya, una de esas deportivas grandes, y parecía muy, muy nervioso. Miraba a todas partes. No quise decir nada, soy solo la mujer de la limpieza, pero ahora que veo su nombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier Osorio, un analista de bajo nivel, apenas había sido considerado sospechoso, pero en un ambiente de desesperación, cualquier pista, por inverosímil que fuera, era un clavo ardiendo. Una búsqueda inmediata en su ordenador, guiada por el recuerdo de Elena, reveló lo que el equipo de expertos no había podido encontrar: rastros de correos electrónicos borrados enviados a una dirección anónima. La pista era una cortina de humo, una falsificación digital que ella misma había plantado semanas antes, aprovechando un breve acceso físico a su terminal. Pero para el consejo desesperado era un milagro. La humilde mujer de la limpieza, la víctima invisible del acoso de Alejandro, acababa de salvar un imperio multimillonario. Y en ese momento, el poder en la sala cambió de manos de forma tan silenciosa como devastadora. El impacto de la revelación de Elena fue como una detonación silenciosa que reconfiguró por completo la jerarquía de poder en la sala. Sofía Robles miró a Elena, que seguía de rodillas recogiendo los papeles con una admiración que rozaba la devoción. Los miembros del consejo, que momentos antes habían estado afilando los cuchillos para pedir la cabeza de Alejandro, ahora lo miraban con un desprecio helado y manifiesto. Lo habían visto, día a día, maltratar a la mujer que acababa de salvarlos del abismo. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro Balbuena no tuvo un arrebato de ira, no gritó. Su reacción fue mucho más aterradora. Su rostro se vació por completo de color y de expresión. El arquitecto paranoico, el hombre que veía amenazas en cada sombra, acababa de ser salvado por la única persona que había identificado correctamente como un peligro. La humillación fue absoluta, interna y aniquiladora. La risa no se congeló en su cara. Fue el pánico absoluto de darse cuenta de que la realidad que había construido con tanto cuidado se estaba desmoronando, palabra por palabra, frente a sus ojos. Su mundo de certezas se había convertido en un trono de cenizas. Se levantó de su asiento, caminó lentamente hasta donde estaba Elena y, frente a todo el consejo de administración, inclinó la cabeza. «Señorita Soto», dijo, su voz ronca, rota por el peso de su propia estupidez, «le debo una disculpa. Fui un necio. Estaba equivocado». Pero el consejo, liderado ahora por una Sofía envalentonada por la justicia poética del momento, no se conformó. «Una disculpa no es suficiente, Alejandro», dijo uno de los miembros más antiguos. «Esta mujer ha demostrado más visión y valor que todo nuestro equipo de seguridad junto». La propuesta fue unánime e inmediata. Le ofrecieron a Elena un puesto recién creado como consultora de seguridad interna, con un sueldo astronómico y acceso a información clave. Con una humildad perfectamente ensayada y lágrimas de gratitud en los ojos, Elena aceptó, diciendo que solo quería ser útil.
Desde su nuevo escritorio, ubicado irónicamente junto a la oficina de Alejandro, con acceso a los sistemas internos y la confianza ciega de la dirección, la verdadera demolición podía por fin comenzar. Javier Osorio, el analista de bajo nivel, se convirtió en el chivo expiatorio, un sacrificio necesario en el gran tablero de ajedrez de Elena. Fue despedido de forma fulminante y se enfrentaba a cargos legales por espionaje corporativo, su reputación destruida por un crimen que no cometió. Mientras tanto, Elena, ahora investida con el título de consultora de seguridad, se convirtió en la sombra de confianza de Sofía Robles. Su tarea oficial era reforzar los protocolos de seguridad para que una brecha como la de Osorio nunca volviera a ocurrir. Bajo esta apariencia de lealtad y competencia, hizo exactamente lo contrario. Se convirtió en un cáncer dentro del sistema. Con acceso sin precedentes a la estrategia de contraataque de Valbuena Capital contra la empresa fantasma, comenzó la segunda fase de su plan, la desinformación estratégica. Analizaba las contramedidas que Alejandro y Sofía estaban implementando, y con su conocimiento íntimo de sus debilidades y suposiciones, empezó a filtrarles información de vuelta. Pero esta vez, la información que interceptaba de la competencia era un veneno cuidadosamente destilado. Les proporcionaba datos financieros sutilmente alterados, proyecciones de mercado ligeramente infladas que parecían demasiado buenas para ser verdad, pero demasiado tentadoras para ser ignoradas. Les entregaba análisis de las patentes de Innovatec que, de manera conveniente, omitían vulnerabilidades críticas y litigios pendientes. Estaba envenenando el pozo, corrompiendo el flujo de datos en el que Alejandro basaba cada una de sus decisiones. Con cada informe falso que presentaba, con cada descubrimiento que compartía con una Sofía cada vez más dependiente de su criterio, estaba guiando a Valbuena Capital hacia un precipicio financiero. Hizo que basaran toda su estrategia de contraataque en un espejismo, una realidad fabricada en la que ellos eran los cazadores y no la presa. Su venganza no era un acto rápido y violento, sino una enfermedad degenerativa, una toxina invisible que estaba pudriendo los cimientos de la empresa desde dentro. Y lo hacía todo con una sonrisa humilde y la gratitud de la empleada que había sido rescatada de la oscuridad. Una máscara que ocultaba el rostro frío y calculador de una destructora de mundos. El final llegó con la velocidad y la furia de una avalancha. Cegado por la arrogancia y alimentado por la inteligencia defectuosa que Elena le suministraba a diario, Alejandro Valbuena dio el paso final hacia su propia destrucción. Basándose en las proyecciones de mercado infladas y los informes de patentes incompletos, Valbuena Capital lanzó una contraoferta por Innovatec que fue a la vez una obra maestra de agresividad y un monumento a la estupidez. Comprometieron miles de millones en capital, pidiendo préstamos masivos y sobreapalancando los activos de la empresa hasta un punto de no retorno. Estaban seguros, absolutamente convencidos por los datos de Elena, de que la empresa fantasma se retiraría ante una demostración de fuerza tan abrumadora. Pero no lo hizo. Con una calma desconcertante, la empresa fantasma aceptó la oferta. Y en ese instante, la trampa, pacientemente construida durante meses, se cerró con un chasquido metálico que resonó en todos los mercados financieros del mundo. La catástrofe fue inmediata y total. Las proyecciones de mercado, que eran el pilar de la valoración, se derrumbaron al revelarse como un espejismo. Las patentes clave de Innovatec resultaron estar plagadas de litigios que las hacían casi inútiles. Y para rematar, los datos financieros alterados que Elena había descubierto provocaron una investigación de emergencia por parte de los reguladores, que olieron el fraude a kilómetros de distancia. El proyecto Fénix, el ave que iba a resurgir de las cenizas para llevar a Alejandro a la gloria, no solo murió, se convirtió en un agujero negro financiero. Su peso gravitacional comenzó a absorber el valor de Valbuena Capital a una velocidad aterradora. Las acciones, que habían sido un símbolo de estabilidad y crecimiento, se desplomaron en picado.
Los inversores, que antes se peleaban por un pedazo del imperio de Balbuena, ahora huían como ratas de un barco que se hunde. El nombre de Alejandro Balbuena, antes sinónimo de un éxito despiadado, se convirtió de la noche a la mañana en un sinónimo de fraude, incompetencia y ruina. La empresa que había construido con una paranoia casi patológica, su fortaleza inexpugnable, estaba en ruinas, destruida no por un ataque frontal, sino por la confianza ciega que habían depositado en su improbable salvadora. Alejandro Balbuena estaba sentado en la oscuridad de su oficina, ahora un mausoleo silencioso que reflejaba la ruina de su imperio. No estaba enfadado, no había ira en su interior, solo el vacío helado de la comprensión total. Había repasado cada paso, cada decisión, cada dato de los últimos meses, buscando la falla fatal. Y solo había una variable que no encajaba, una anomalía matemática que, una vez aceptada, lo explicaba todo. Elena. La puerta de su oficina se abrió sin que nadie tocara. Elena entró, pero ya no era la mujer invisible de uniforme gris. Vestía un traje a medida, oscuro y elegante, que hablaba de poder y precisión. Su cabello, antes recogido en un moño sumiso, caía suelto sobre sus hombros, y en sus ojos ya no había miedo ni humildad, sino el brillo gélido de un triunfo largamente esperado. «Fuiste tú», dijo Alejandro, su voz un susurro ronco en la quietud de la habitación. No era una pregunta, sino la constatación de una verdad aniquiladora. Todo, la filtración, Osorio, la solución, todo fuiste tú. Elena sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era la sonrisa de un depredador que finalmente acorrala a su presa. «Mi nombre real es Elena Reyes», dijo con una calma aterradora. Mi padre era David Reyes. ¿Te suena el nombre, Alejandro? El color desapareció del rostro de Balbuena. El nombre lo golpeó como un fantasma, abriendo una bóveda de recuerdos que había mantenido enterrada durante 20 años. Fue tu primer socio, continuó Elena, su voz cortando el aire como un bisturí. El hombre cuya investigación y prototipos robaste para fundar esta empresa. El hombre al que dejaste en la ruina, acusándolo de fraude, y que murió de un infarto un año después con su nombre manchado y su espíritu roto. Se acercó a su escritorio, sus tacones marcando un ritmo fúnebre sobre el mármol. Yo no quería tu dinero, Alejandro. El dinero se puede recuperar. Quería algo mucho más valioso. Quería que sintieras lo que es construir algo con tu alma, con cada fibra de tu ser, solo para verlo convertido en cenizas por la mano de alguien en quien confiaba ciegamente. Quería que tu paranoia, tu única y verdadera virtud, te gritara la verdad a la cara, y que nadie, absolutamente nadie, te creyera. Quería que murieras ahogado en la ironía. Y lo he conseguido. En ese tablero de ajedrez, él siempre se había creído el rey, cuando en realidad nunca había sido más que un peón en el juego de la reina. El colapso de Alejandro Balbuena no fue un estruendo, ni un llanto ruidoso de rodillas. Fue un desmoronamiento silencioso, interno. Su cuerpo, antes un dechado de control y poder, comenzó a temblar de forma incontrolable, mientras la verdad de los últimos 20 años se reescribía en su mente. No había sido víctima de un monstruo clasista. Había sido la presa de un depredador superior, uno que había entendido su psicología a la perfección y la había usado en su contra. Había olido el peligro en Elena, su instinto no le había fallado, pero había sido superado en su propio juego de desconfianza y manipulación. Su redención no llegó. No hubo un momento de claridad moral, ni una epifanía sobre el valor de las personas. Solo la brutal y solitaria constatación de que la apariencia de debilidad, la máscara de la humildad, puede ser el camuflaje más letal de todos. Elena no se quedó a disfrutar del espectáculo de su victoria. No había placer en su rostro, solo el vacío de una misión cumplida.
Se dio la vuelta con la misma eficiencia silenciosa con la que había limpiado sus oficinas durante meses y salió, dejando a Alejandro solo en el trono de su imperio en ruinas. El sonido de sus tacones al alejarse por el pasillo fue el eco final en el silencio de su derrota. La historia que se contaría en los círculos financieros y en los medios de comunicación sería una fábula moral simplista, la de un titán arrogante y paranoico derribado por su propia soberbia, incapaz de ver el talento que tenía delante. Una historia sobre el triunfo del oprimido. Pero la verdad, la que ahora resonaba en el cráneo de Alejandro, era mucho más oscura y compleja. Era una lección amarga, no sobre la virtud de la humildad, sino sobre su uso como el arma más perfecta. Una demostración devastadora de que en la jungla corporativa el león no debe tener a otros leones, cuyas intenciones son claras y predecibles. Debe temer a la oveja que lo observa con demasiada atención desde un rincón, aquella que parece inofensiva, la que todos ignoran. Porque esa oveja podría estar esperando pacientemente el momento exacto para revelar los colmillos del lobo que siempre fue. Y para entonces ya sería demasiado tarde. El sonido de un imperio que se desmorona, aprendió Alejandro, no es un grito, es el silencio. Y así termina nuestra historia, una telaraña de venganza tejida con los hilos de la paciencia y la inteligencia. ¿Crees que las acciones de Helena estaban justificadas? ¿O su método la convirtió en el mismo tipo de monstruo que buscaba destruir? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Gracias por ver Lecciones de Orgullo. Si esta historia te ha impactado, no olvides dejar tu like y compartirla con alguien a quien le pueda interesar. Y si no quieres perderte nuestra próxima crónica, espera a conocer el caso de un anciano jardinero humillado por un arquitecto estrella, sin saber que estaba insultando al hombre que diseñó en secreto los edificios más famosos del mundo. No olviden suscribirse a Lecciones de Orgullo y activar las notificaciones para no perderse ni un solo capítulo.